a la pregunta que formula sobre el caso del hospital de Moquegua, ¿no? Un caso sumamente grave. De hecho, han habido intenciones de investigar este caso desde el año 2016, sin éxito, por cuanto no se contaba en realidad con toda la información y, en segundo lugar, porque no hubo la posibilidad de poder presentar pericias, por ejemplo, ¿no? A ese nivel. De hecho, lo que la Contraloría ha revelado en el informe de auditoría es sumamente grave, porque este documento se convierte en una prueba preconstituida, como se sabrá, ¿no? Y hay que decirlo. Explíquenos, ¿qué documento, qué preconstituido? El informe de Contraloría, el informe de auditorías 1297 del 2018, que ha sido publicado y que ha sido materia inclusive de una nota de investigación periodística. ¿Qué es distinto al informe de Contraloría que se hizo antes, en su momento? No, que antes lo que hubieron fueron denuncias presentadas ante la Fiscalía de Moquegua, la Fiscalía Anticorrupción. Porque la Procuraduría del propio Gobierno Regional de Moquegua presentó una denuncia. Así es. Sin embargo, insisto nuevamente, durante esas diligencias preliminares no pudieron actuarse pruebas, digamos, no se contó con el punto de vista, por ejemplo, de la Contraloría. Este documento que tenemos ahora de la Contraloría nos revela detalles que ciertamente van a justificar la apertura. ¿Cuáles son esos detalles nuevos que no se hayan visto? Sí, para comenzar hay que decirlo que proviene de una institución calificada para poder presentar opiniones técnicas sobre lo que ha ocurrido con esta obra. Es decir, el material que tienen, que viene de Contraloría, tiene un valor. Por supuesto que sí, se convierte en una prueba preconstituida, ¿no? Y hay que decirlo también, que la Contraloría en sus informes de auditoría no pueden, por ejemplo, no pueden realizar investigaciones contra los altos funcionarios que son por elección popular. En este caso, por ejemplo, no podría, así es, al expresidente del gobierno regional. El hecho de que no los mencionen como responsables no significa que no lo sean. En lo absoluto. Y lo mismo pasa con el señor Edme Trujillo, que en ese entonces desempeñaba las funciones de gerente general del gobierno regional, ¿no? El informe no dice que no tenga responsabilidad. Por alguna razón, en realidad, y eso es parte un poco del trabajo que le corresponde hacer ahora a la Procuraduría, es que no aparece como los implicados en la parte de las conclusiones. Hay más de 14 personas involucradas, menos él. Sin embargo, en el desarrollo del trabajo que hace la comisión auditora, lo mencionan y él, el día de anoche, ¿no es cierto?, ha asumido responsabilidad administrativa, entre comillas, en lo que ha pasado con el contrato, la ejecución del contrato para la construcción del hospital. Al señalar que fue él el que dio la orden. Así es. El mismo señalar. Solo para generar un paralelo interesante que podría ayudarnos a entender quién tiene responsabilidad y quién no. En el caso Comunicore, por ejemplo, ¿no es cierto? También hubo mucha discusión sobre si el señor Castañeda debía o no estar involucrado en una decisión netamente administrativa. Él no firmaba las órdenes. Bueno, hubo mucha discusión. Me parece que al final no se le involucró, pero esa es una decisión que va con una dudosa excepción de naturaleza de acción que nosotros cuestionamos en su oportunidad, pero era evidente que como titular del pliego, habida cuenta que no solamente había un tema de colusión, sino de malversación de fondos, le correspondía a él la responsabilidad. Pero bueno, es un caso muy parecido, ¿no? Porque al igual que Comunicore, a finales de año, ¿no es cierto?, hicieron una serie de malabares para poder sacar más de 30 millones de soles y luego nos ha dicho finalmente el ex Contralor General de la República, porque primero... En el caso del hospital... estamos hablando del caso Comunicore. Que hay que reconocer, que hay que además recordar, que creo que eso es importante, que tenía toda la apariencia de legalidad. Así es, ¿no? Aparentemente no se había violado ninguna norma. Es que los papeles lo que tratan de dar cuenta es de que hay una aparente legalidad cuando no es así. La Contraloría ha encontrado aquí 3 hechos por lo menos sumamente relevantes, respondiendo la pregunta que formula don Fernando, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque primero hay un pago de adelanto de 24 millones de soles a fines del año 2013, ¿no es cierto? Como un adelanto, ahí es un adelanto de obra, ¿no? Y anoche cuando el expediente técnico no estaba aprobado. Se aprobó el año siguiente, así era requisito. Así es, pero algo importante, ¿no? Yo estuve muy atento a la entrevista de anoche y el señor Edme Trujillo ha querido sorprender a la opinión pública y eso es creo que algo que no deben hacer los funcionarios públicos. ¿En qué? Porque él dijo lo siguiente, ¿no? Dijo que esos 24 millones de soles se sustentaban en que sí había un expediente técnico aprobado y era referido al hospital de contingencia. Lo que pasa es que este contrato implicaba tres temas, ¿no es cierto? La elaboración del proyecto y ejecución de la obra del hospital regional. La construcción. Sí, la construcción. La construcción del hospital de contingencia, que es este hospital temporal en el que tenían que mudarse, ¿no? Hasta mientras. Y también la elaboración de los expedientes técnicos. Entonces, el hospital de contingencia tiene un valor dentro del expediente técnico. Son 10 millones de soles. Le costaba al contratista construir ese hospital. Sin embargo, el desembolso es de 24 millones. ¿Cómo se entiende que en un adelanto de obra
le des más de lo que vale la construcción del hospital. Porque podemos asumir que ya se tenía el expediente técnico y todo listo para el hospital de contingencia. Y hubiera tenido sentido que se adelantara. No, es que tenían que estar aprobados los dos expedientes, porque solo así se entiende lo que establece la ley de contrataciones, te dice el 20%. Y 24 millones es el 20% de los 123.600.000 soles, que es la obra que se adjudicó. Entonces ahí hay un tema sumamente delicado y yo creo que lo que anoche se dijo revela efectivamente que tratan de entonces tenemos un tema que es necesario investigar. Ese primer adelanto que tiene visos de no estar del todo bien. El segundo de los 40 millones. 41 millones y pico. Es normal, pregunto, porque no es ilegal. Uno trabaja hasta el último día de su cargo y termina sus funciones en el momento en que termina el último día, ¿no es cierto? Pero es común que se desembolse esa cantidad de dinero en las últimas horas. Preguntábamos lo mismo, el señor Fatkuri no fue tan claro al respecto, pero puede tener dos motivos: la celeridad que avala una corrupción o la celeridad para que la obra no se trunque, no se quede a medias, ¿no? Entonces, en su experiencia sobre los casos de corrupción, ¿es ese un motivo de preocupación o no necesariamente? Pasa mucho en la gestión pública. Pasa mucho en la gestión pública, digamos, y eso es válido en tanto no se quebranten los procedimientos ni las normas. Pero, insisto, ya hemos establecido, de acuerdo a lo que establece la Contraloría, que en el caso de los 24 millones, evidentemente fue irregular. Y hubo un favorecimiento con un dinero que no correspondía al contratista. ¿Y los 42 millones? La irregularidad va por lo siguiente, porque en realidad también se hace el 30 de diciembre del 2014, ¿verdad? Estaba en cuestión la aprobación del expediente técnico. El terreno recién se entregó horas después. Se devengó antes de que el contratista presente las facturas, por ejemplo. Entonces hay un apresuramiento, ¿no? Poco usual, irresponsable, ¿no? De entregar. ¿Por qué irresponsable? Porque la obra se hizo. Porque, como a diferencia de otros casos, como el del Cusco, en donde se gastó y no hay hospital regional. Es que en este caso era importante, o sea, de acuerdo a la ley, el pago se tiene que ejecutar previos requisitos. Uno de ellos era, digamos, que cuenten con el terreno entregado, así lo establecía el expediente técnico, y dos, era que para la entrega de este dinero tenía que estar en el día hábil de la ejecución del proyecto. Con juicios de valor. Cuando usted dice es un tema que técnico. Los 24 millones no tenían expediente técnico, es un hecho grave. Así es. Pero cuando usted dice que es irresponsable haber apresurado, eso es un juicio de valor. No es lo mismo. Lo que estoy manifestando... La pregunta es, ¿ameritaba o no esa celeridad para que una obra importante y que existe en Moquegua se haga y no sea abortada por el que entrara en funciones el día siguiente, como suele suceder? Sí, lo que estamos manifestando es que en tanto se cumplan escrupulosamente lo que dice la normativa, estamos bien, porque en realidad, digamos, los funcionarios quieren dar una imagen de buenos gestores, de no quedarse con el presupuesto, de no revertir el presupuesto, pero en realidad el riesgo es entregarle a un privado. En estos casos, cuando tú tienes, digamos, sospechas de que algo irregular está pasando, para cautelar los intereses del Estado es mejor, preferible que se reviertan. Claro, el riesgo es de que el funcionario público no quiere quedar como un mal gestor, ¿no? Entonces, está primando ahí su interés personal de demostrar que sí ejecuta, arriesgando los intereses del Estado, los recursos públicos del Estado, entregando cuando hay cuestionamientos administrativos, que insisto nuevamente, estoy haciendo referencia a lo que la Contraloría ha detectado. Pero adicionalmente hay un detalle muy puntual que advierte la Contraloría, y es que el contratista solicita, se devenga y se aprueba sobre el pago de 41 millones y pico. Exactamente la cifra está por acá, pero existen 900.000 soles que no llegan a manos de la empresa. ¿Dónde se quedaron esos 900.000? No está la factura, está registrada la factura, pero el documento en físico no lo han encontrado los auditores y el dinero, de acuerdo a lo que dice la Contraloría, es que no llegó al contratista. Son 900.000 soles. Que es, a veces, acá hay que reconocer una cosa, que la obra esté lista no quiere decir que no hubo corrupción. Ahí tenemos la interoceánica, por ejemplo. Ahí tenemos la interoceánica linda, perfecta, o el tren eléctrico, exacto. Cusco, exacto. La Costa Verde, ¿no? Hay una parte que no logro entender, procurador, y que me gustaría que nos ayude a explicar cuál es la función, que se sustenta este pago en un documento enviado por los asesores técnicos y asociados llamado la ATA, que es este organismo supervisor que tengo entendido que designa la empresa, ¿no? La empresa supervisora. Le vamos a preguntar después de la pausa ¿cuál es el valor de la opinión de la ATA si es que la supervisora, de esta supervisora? Porque además el dueño de esa empresa supervisora también tenía vínculos con Martín Vizcarra y con el señor Edmer Trujillo. Así es, que fue ministro.